entre ambas capas hay un espacio, ¿ya? El espacio intra o interretiniano, que cuando esto no se funciona bien, después puede haber silencio. Alguien, si quiere conversar, vamos a tener que invitarlo afuera, de repente está muy ocupadito y acá no debe estar haciendo sus cosas más prioritarias para que sea conversando afuera. ¿Alguien tiene algo más importante que quedarse acá o estar afuera? A ver, entonces seguimos. Entonces hay una placa interna y una placa o capa o pared externa. Esto forma la copa óptica y la parte más distal recibe el nombre de tallo óptico, como se menciona acá. ¿Ya? Entonces, acá miren la importancia, la copa óptica que forma embriológicamente la retina. El tallo óptico que forma el nervio óptico. ¿Sí? ¿Ya? Ahora hablábamos de la impaginación, que no solamente está limitada a la parte central de la copa, sino también va a afectar la parte de la cara inferior. Pero acá se va a formar un espacio, una fisura que recibe el nombre de fisura coroidea. Acá, un corte transversal, que es lo que estamos viendo. Este es el tallo óptico, ¿verdad? Que veíamos, esta es la copa. El tallo óptico también tiene sus capas, una capa externa, una capa interna y su arteria nutricia, que es el nombre de lo que se conoce arteria hialolítica, y la fisura coroidea. En esta estructura, muy importante, cada una de las estructuras oculares y su origen embriológico. Esto viene en el examen, dada su importancia. El cristalino, que les acabo de decir, que se formaba como es por estímulo del contacto de la vesícula con el ectodermo superficial, lo que dice acá, ¿no? Y cada una de las estructuras de donde deriva. Acá seguimos viendo la copa óptica. Habíamos visto que la copa óptica tenía dos capas, una interna y una externa. Eso es lo que vamos a ver. La capa interna o neural y la capa externa o también capa pigmentada de la retina. ¿Cuál es la que tiene que ver con la visión? La capa interna. Esta. Si lo dividimos a esta capa interna, ¿alguien hablaba? No. Esta capa interna lo dividimos en quintos, los 4 quintos posteriores forman la retina. Van a formar la retina. Y este quinto anterior se le conoce como la porción ciega de la retina, que tiene que ver con la formación de lo que corresponde a estructuras como el iris y el cuerpo ciliar, que lo vamos a ver más adelante. La retina tiene dentro de sus capas la capa de conos y bastones. Acá hacemos una comparación dada su importancia. Miren el tipo de visión de los bastones nocturnos, gran sensibilidad a la luz, gran cantidad de estos bastones, 130 millones. Los conos, sensibilidad menor a la luz, una visión diurna, 6 millones. ¿Sí? Acá como llega el estímulo luminoso, la luz va a llegar a través de la córnea, la pupila, y va a estimular a la retina, específicamente a la parte de las células ganglionares. ¿Sí? Y de aquí va a retornar, ¿sí? Va a llegar hasta la parte de lo que es la última capa, conos y bastones. Después de esto retorna el estímulo, pero este estímulo luminoso se convirtió en un estímulo eléctrico. ¿Sí? En un estímulo eléctrico que va a viajar a través de la retina y luego al nervio óptico. Y a través del nervio óptico va a llegar a la corteza occipital, área 16, corteza visual. ¿Sí? Entonces le decía que el quinto anterior de la retina, que no participaba en la visión, se llama la porción ciega de la retina. ¿Sí? Su importancia: va a formar la parte ciliar de la retina y el cuerpo ciliar. Esa es su importancia. Fue todo lo que se menciona. ¿Sí?
¿Sí? Lo mismo. Acá también mencionamos el cristalino. Ya hemos visto cómo se formaba la plácula del cristalino, cuarta semana del desarrollo. Tener en cuenta que el cristalino inicialmente va a recibir su nutrición a través de una arteria. Habíamos visto, había una arteria, ¿sí? Acá creo que les había puesto la arteria hialoidea. ¿Sí? Hasta la arteria hialoidea, ¿sí? Acá está la arteria hialoidea, que va a dar nutrición al núcleo, a todo lo que es el cristalino. Y también delante del cristalino va a haber una capa, una membrana, la membrana pupilar, que impide el ingreso de la luz hacia el interior del globo ocular. Esta membrana pupilar también tiene irrigación de la arteria hialoidea. ¿Sí? Entonces, esta membrana pupilar y el cristalino, cuando la arteria hialoidea, aproximadamente semana 16, semana 18, empieza a degenerar, regresiona, desaparece y solamente queda su parte proximal de la arteria. Miren acá, desapareció la arteria hialoidea, toda la parte medial y distal. Entonces, ya no le llega irrigación, ya no le llega su nutrición al cristalino, pero sí le va a llegar la nutrición al cristalino a través de la cámara anterior del humor acuoso. Entonces el cristalino sigue desarrollando. Por otra parte, la membrana pupilar ya tampoco va a tener irrigación y no recibe irrigación de otro sitio. Por lo tanto, va a regresionar, colapsa y desaparece y va a dar origen a la formación de la pupila. Eso es lo que se dice acá. ¿Ya? Eso es lo que se dice acá. Entonces, desapareció la parte distal y medial de la arteria hialoidea y va a quedar un rezago embriológico que recibe el nombre de conducto hialoideo. Conducto hialoideo. Y la parte proximal que quedó va a dar origen a la arteria central de la retina. La arteria central de la retina deriva entonces de la arteria hialoidea. ¿De acuerdo? Eso es lo que se menciona acá también, lo mismo. Habíamos visto que había una capa, ¿no? La capa pigmentaria, la capa externa de la capa óptica, de la copa óptica. Acá está, ¿no? La capa pigmentaria de la retina. ¿Cuál es su importancia? Que va a dar origen, va a participar en la formación de la parte vascular del ojo, de la coroides y de la esclerótica. ¿De dónde procede? De la capa pigmentada de la retina, la capa externa. ¿Sí? Eso es lo que se menciona. El ojo también tiene cámaras, una cámara anterior y una cámara posterior. Es esta, miren, es de la cámara anterior, acá, ¿no? Y esta pequeñez acá es la cámara posterior. En ambas cámaras fluye un líquido que se llama el humor acuoso, o humor acuoso, como se menciona, ¿no? Tanto en la cámara anterior y posterior hay comunicación. Este humor acuoso se recicla, igual que el líquido cefalorraquídeo, que habíamos visto que salían a los senos venosos, ¿verdad? Cerebral, los senos venosos laterales. Acá, este humor acuoso va a drenarse hacia el seno venoso de la esclerótica mediante un conducto. Acá está el nombre del conducto o canal, el canal de esclerótica. ¿Sí? Es muy importante porque este canal a veces se obstruye, como por ejemplo en los pacientes diabéticos y hacen su glaucoma. Pero también esto puede ser una malformación congénita. ¿Sí? Y cuando ocurre este problema, entonces esto origina el glaucoma congénito. Esta es la importancia de saber cuál es la cámara anterior, la cámara posterior, sus límites, cara posterior de la córnea, cara anterior del iris, cámara anterior, cámara posterior, límite anterior, cara posterior del iris, cara anterior del cristal, ¿no?
Así como hay un humor acuoso, pero que es acuoso, hay un humor cuerpo vítreo, que es una sustancia gelatinosa, como se menciona acá, ¿no? Un tejido mesenquimal laxo origina una sustancia gelatinosa y ocupa toda esta área. Toda la área dejada entre la retina y la cara posterior del cristalino. Y aquí vamos a encontrar los del conducto y algo que habíamos visto inicialmente. Esto es lo que se menciona. Y acabamos en la arteria central de la retina, ¿no? El nervio óptico cubierto, va a estar cubierto también por las membranas. Abertura ocular única. Ciclopía. Abertura ocular única. Ciclopía. Ambos son ciclopías. Además, acá lo que presentamos es, aparte de la ciclopía, sinostalgia, ojos fusionados pequeños. ¿Sí? Acá hay una sinostalgia y hay una ciclopía. Característico de los fetos con holoprosencefalia, que le estoy repitiendo varias veces, que se caracteriza por la ausencia de la división, por la falta de división de los hemisferios cerebrales, asociado a defectos en la línea media. Por ejemplo, acá no tiene maxilar superior, ¿sí? A veces hay paladar hendido, labio hendido, una probosis de ciclopía, sinostalgia, ¿sí? Cuando las capas de la retina no se fusionan adecuadamente y el espacio intrarretiniano persiste, puede llegarte a un desprendimiento de la retina. Eso es lo que se menciona acá. No, hay cierre incompleto, ¿sí? O parcial de la fisura óptica coloboma. Si esto afecta al iris, coloboma del iris viene más en la parte inferior del iris, la abertura pupilar irregular, ¿no? Ojo hipoplásico, demasiado pequeño, como por ejemplo acá no hay un ocular, el ocular izquierdo muy hipoplásico, igual acá más hipoplásico, ¿sí? Microscopio, acá ya se soluciona una prótesis ocular que no tiene actividad, ¿sí? Hasta ahorita todavía no llega a eso, pero desde el punto de vista estético, desde el punto de vista psicológico, de gran ayuda, ¿no? Entonces, microstalmia, ojo hipoplásico. No se formó el ojo, anostalgia. Habíamos hablado que puede haber un incremento de la presión intraocular por una alteración del flujo, del humor acuoso. Cuando eso ocurre de nacimiento, glaucoma congénito. Que habla de mutaciones, parte hereditaria, ¿sí? Catarata congénita, opacidad, opacificación del cristalino. El cristalino es transparente, gafas, pero a veces puede estar opaco. Si es al nacimiento, catarata congénita, ¿sí? Estructura, ¿a qué se puede ver? Componente hereditario o también un virus, ¿sí? El virus de la rubiola, característico. El virus de la rubiola, cuando afecta a la madre, esta enfermedad, que muchas veces pasa inadvertida, va a originar este problema, catarata congénita. Catarata congénita, si no es hereditario, hay que descartar que sea el virus de la rubiola. El virus de la rubiola, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, también causa el problema de la hipoacusia o sordera neurosensorial, característica de la infección por virus de la rubiola. Escasa formación o ausencia de la formación del iris,